Nosotros Sí. queríamos mostrar eso. Martes de memoria. Martes de memoria, martes de panel ciudadano. Y para eso estamos con dos personas que van a conversar con nosotros hoy. Estamos con Miguel Launer, Don Miguel. arquitecto, ¿verdad? Premio Premio Nacional. Nacional. Lo hemos tenido ya muchas veces aquí en el programa y es un amigo de la casa. Y por supuesto también estamos con la presidenta de la Fundación Desalojados de Villa San Luis de las Condes, Antonieta Miranda. Bienvenida también. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por supuesto, y que nos cuenten de esto que vamos a hablar, que es esta querella patrocinada por el Estudio Jurídico Caucoto Abogados, que es una oficina especialista en derechos humanos, y que este lunes, ¿no es cierto?, presentaron una querella. ¿De qué se trata esta querella? Si nos pudiesen partir contando eso, Antonieta, o don Miguel, si usted pudiese partir contándonos de qué se trata esta querella, que tiene que ver con la Villa San Luis y que entiendo que usted fue uno de sus arquitectos también, ¿no? Así es. Cuéntenos de qué se trata la querella. ¿Quién de los dos Parte parte? usted, don Miguel. Don Miguel. Bueno, la verdad es que ayer fue un momento histórico para todos nosotros. Durante el gobierno del presidente Allende, nosotros tuvimos una política de entregar vivienda a los pobladores sin casa o a quienes lo requerían, siempre en el lugar donde ellos lo solicitaban. En Las Condes, Le voy a sacar un poquito el micrófono. Eso. Sí. muy bien. Ya, ahí está mejor porque lo escuchábamos bien, pero ahora mejor, don Miguel. Muy bien. En Las Condes, tal como en muchas otras comunas, había una cantidad enorme de familias sin casa y otras que estaban alojadas en general a orillas del río Mapocho, Claro. en lo que hoy día es Lo Barnechea. Constituían dos cooperativas llamadas El Esfuerzo y El Ejemplo, que agrupaban aproximadamente unas 800 familias. Wow. Habían durante años optado a una propuesta de solución habitacional en Las Condes, porque ellos en general era su fuente de claro, trabajo. por supuesto. Eran jardineros, empleadas domésticas, sobre todo trabajadores de la construcción, cuyo principal frente de trabajo era Las Condes. Claro. Pero las opciones habitacionales que les daban eran La Pintana, en Pudahuel, en cualquier lugar, y no en su sitio donde ellos anhelaban vivir. Y el gobierno del presidente Allende manifestó que la gente viviría donde lo necesitaba, fuera cual fuera su situación económica. Y nosotros habíamos en la Cormu ya adquirido un gran fondo San Luis, que había quedado sin desarrollar en el corazón de Las Condes, porque su propietaria muchísimos años antes lo había legado al Servicio Nacional de Salud y sus herederos habían impugnado esa voluntad y durante años no se había podido desarrollar nada a raíz de este juicio. Perfecto. Con las atribuciones que tenía la Cormu logramos expropiarlo y lo asignamos parte de ese fondo a los pobladores sin casa de Las Condes. Fue un episodio muy significativo. ¿Y qué pasó? Allí construimos departamentos preciosos, Claro. todos se trasladaron, 1.038 familias recibieron sus departamentos maravilla. cumpliendo con todas las disposiciones de entonces, cumplieron con todos los requisitos, comenzaron a pagar sus dividendos habitacionales, instalamos incluso una caseta de recaudación en la propia villa con el objeto de facilitar el pago de los dividendos, pero no alcanzamos a entregar los títulos de dominio, por cuanto la Municipalidad de Las Condes nos puso muchas dificultades para recibir las obras, dando por razones que no estaban concluidas las obras de infraestructura, las calles, lo que era una mentira, pero en fin. En resumen, vino el golpe y los pobladores se encontraron sin sus títulos de dominio, que fue el argumento que utilizó el Ejército de Chile para justificar el lanzamiento, señalando que eso había sido producto de una toma.
desalojo que fue, entiendo, en 1976, de noche, ¿cierto? Fue, Llegaron en camiones, no hubo espacio para ningún diálogo y los llevaron a la periferia. pero mira, fue un tratamiento inconcebible, de una violencia inusitada. Les dejaron 2 horas para recoger todos sus bienes, sus domésticos, lo que fuera. Los echaron a los últimos en camiones basureros de la Municipalidad de Las Condes. No. Fueron arrojados algunos a potreros. En Pudahuel hay una historia increíble ¡Qué horror! que está muy detallada en este libro. El desalojo llama de El la Villa despojo San, de la el Villa despojo San Luis. de la Villa San Luis de las Condes. En que cuenta la historia, comienza el libro con una historia dramática de una persona cuya familia fue arrojada en la noche en unos potreros sin que él supiera dónde estaba. Y caminó, tratando de indagar esta situación. Esto ocurrió el año 1976. Y la gente lo único que le decía era diríjase a la Vicaría de la Solidaridad. Llegó a la Vicaría de la ¿Ya? Solidaridad. Ahí fue atendido por una visitadora social llamada Rita Faría. Y le explicó, no sé dónde estamos. Somos unas 20 familias que nos arrojaron en unos potreros. Pero ¿qué indicación nos puede dar? Allí el pobre hombre, la única indicación que les pudo dar fue que pasan aviones con cierta frecuencia, por lo cual dedujeron que debían estar en Pudahuel. Y la propia visitadora social, con un obispo, el obispo Alvear, que era en ese momento el secretario de la Vicaría de la Solidaridad, recorrieron hasta que dieron con el lugar. Y los encontraron a un hombre próximo del sector que con una carretilla estaba abasteciendo de agua a estas familias que clamaban por agua para sus hijos que estaban recién nacidos sin ni siquiera. ¿Qué horror? Es de una barbaridad que no tiene nombre. Bueno, eso ayer fue el primer paso para una reparación que con toda legitimidad estas 1.038 familias que fueron despojadas en bien adquiridos con toda legitimidad tienen derecho. Por Y supuesto. el estudio del abogado Nelson Caucoto, con la colaboración de las compañeras que dirige Antonieta, han podido realmente agrupar a todas estas familias y presentar un expediente con la solidez que estamos seguros que va a lograr, primero, conmover a gente que ignora la brutalidad cometida con estas familias sin ninguna causa justificada, sino el pecado de haberlos instalado en un lugar donde se supone que solamente está reservado a la familia con recursos. Es más, buena parte de esas viviendas, el testimonio cuenta que le ocuparon los propios militares. Exacto. Así es. Antonieta, ¿usted qué le tocó vivir, digamos? Me imagino que era muy joven en esa época, ¿no? Sí. Sí, hola, mi nombre es Antonieta Miranda y soy pobladora de la Villa San Luis de las Condes. Mi madre es Felisa Ábalos, que era lavandera, y mi papá Juan Miranda, que era camionero. Fíjese que le va a hablar una niña de 8 años en dictadura. Esta niña tenía 8 años en dictadura. Claro. Y cuando me desalojaron tenía 12 años. Wow. Fue pero terrible, brutal, fue un desalojo pero tan forzoso, tan doloroso, inexplicable para nuestros padres, que toda padre cuando se van a cambiar de domicilio ocupan el espacio para distribuir sus cosas para cambiarse. Ponen frágil, se dedican a que se van a cambiar de domicilio. Pero esto yo me recuerdo que quien firmó el documento para que nosotros nos desalojaron fue mi hermano el Humberto Miranda. Él tenía 13 años, 9 años tenía mi hermano. No te Lo puedo. hicieron firmar a él, te pasaron una llave con cualquier cosa para amarrarlo, un elástico, un alambre, y se lo entregó a mi mamá la noche cuando llegó, mi mamá trabajaba en el club de polo, mi mamá le lavaba al casino del club de polo, y se lo pasó, le dijo, mamá, nos tenemos que ir mañana a las 9. Y mi mamá no entendía qué estaba pasando. ¿De qué estaba hablando? Y eran Claro. todos niños, guagua. Mi mamá tenía una guagua no tenía ni un año de mala contar todas las pelizas. Entonces,
digo yo una cosa, ¿por qué hicieron eso con nosotros? Te inculcaron tu infancia, te la marcaron. El niño busca, el niño te queda eso para siempre. Claro, por supuesto. ¿Me entiendes? Qué trauma más enorme. Claro, te violaron tu infancia, te la marcaron para siempre, te la calaron. Y es una cosa que nosotros diariamente, que tenemos la mejor escuela, don Miguel, porque él nos buscó, no sabíamos si podíamos hacerlo, porque nuestros papás cuando, no sé si en algún momento yo como vecina habrán conversado, pero nunca ellos se dieron el tiempo de dar una respuesta porque lo habían desalojado. Yo me recuerdo muy tristemente de mi vecino en Pedro Aguirre, don Juan del Valle, que él era carpintero en Las Condes. Le trabajaba a las vecinas, nuestros vecinos, los patrones, que era cruzar Apoquindo, cruzar Manquehue, cruzar Vitacura, que esas partes, los patrones de nuestros padres, y don Juanito se llevó su herramienta de trabajo, que era una mesa carpintero, y el señor duró 2 meses y falleció. De pura pena, don Juan. Me dio, no sé, y cómo se fueron juntando más dolor, más pena. No, por ejemplo, su mamá debe haber perdido el trabajo, pues, no, ¿cómo llegaba de vuelta al club de polo? De ahí, por ejemplo, a mí me echaron un día, la primera semana de octubre del año 78, y todavía nosotros no terminábamos el colegio. ¿Y saben ustedes cómo terminamos el colegio? Nos teníamos que ir en los mismos caminos de la basura que traía la gente despojada acá al sector. No íbamos en esos camiones al colegio 511, que después le colocaron Oscar Bonilla Boranovich, y ahí terminamos el colegio. Y después de vuelta nos salíamos a Apoquindo, un amigo nos llevaba a la Plaza Italia, la Plaza de la Dignidad ahora, y ahí tomábamos un amigo que nos llevaba para el lado sur y caminábamos de Avenida Mata para la casa, de la Alameda. ¿De Avenida Mata? No teníamos locomoción, y éramos niños. Estamos hablando de mi hermano, el Chichín, que ahora no está, falleció. Él tenía 7 años. Imagínese. Entonces, digo yo una cosa, ¿cómo fueron tan despiadados la dictadura? ¿Por qué no pensó que somos personas como ellos, humanos? Tendremos un color de piel distinto o tenemos una condición de plata distinta, pero somos seres humanos. Pero esas son circunstancias Claro. de la vida nomás. ¿Pero qué nos dividieron? Una discriminación, pero ya aberrante. Pero fue brutal, forzosa. Yo me acuerdo de la Jimena Salina, que venía recién saliendo de una operación de la pierna, y botaban a su papá por la Punto Garabato, y el segundo piso, cuando fue desalojada y papá la llevaba en brazos, y don Julio se cayó con ella en brazos. Porque le tiraron los camiones, y yo me recuerdo que mi mamá puso camiones del aseo, ¿de qué estamos hablando? Una sábana en el piso, y mezclaba todo, mezclaba cuchara, que yo, la pelera, no sé, todo lo que nosotros teníamos en nuestro hogar. Y por Dios santo, y así nos tuvimos que ir. ¿Dónde nos llevaron? No conocíamos el sector. De hecho, una vecina nuestra, la señora Mercedes Aguilar, sonó la compañía de bomberos en Pedro Aguirre Cerda. Y la vecina decía, comadre, dijo, hay guerra, porque la bomba era como había guerra, como estábamos en dictadura. Claro. Y para nosotros era todo nuevo. Y llegamos a una casa que estaba con las cañerías malas, no teníamos baño, no tenía algo para lavaplatos, el piso malo, lleno de chinche, garrapatas, y una cosa terrible. Y ese dolor nosotros lo tuvimos que guardar y dejarlo ahí como pendiente, porque no teníamos cómo hacerlo, no teníamos respuesta alguna, no sabíamos dónde hacer. ¿Para qué vamos a poner? Vienen los 17 años de la dictadura, que son horribles, como usted describe, y luego vuelve la democracia y no se hace nada con este caso. Tampoco, nada. Ojo, ahí quiero Miguel, hablar porfa. la complicidad de los gobiernos De la concertación. democráticos. Porque, ¿qué ocurre? Pinochet, durante todo su mandato, no legitimó este despojo. Y ocurrió que cuando asumió Elwin, se dieron cuenta que todas las propiedades del San Luis, el terreno y las propiedades, seguían a nombre de la Cormu, Claro. que era la institución que lo había construido. Y la Cormu carecía, como sigue careciendo ahora el Serviu, de la factibilidad de poder adjudicar eso al ejército, no puede. Claro. Entonces inventaron el mecanismo de que la Cormu, propietaria, hasta ese momento estamos hablando ya en el mandato del presidente Elwin,
la Cormu transfirió todo el terreno y las viviendas al Ministerio de Bienes Nacionales, porque el Ministerio de Bienes Nacionales sí tiene atribuciones para entregarle a quien quiera por razones fundadas. Entonces, el Ministerio de Bienes Nacionales, el 21 de junio del 91, emitió un decreto reservado, número 38, que yo tengo aquí en este momento en mi poder, se lo puedo dejar, en que establece lo siguiente: destínase al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, para fines habitacionales de la institución destinataria, los bloques fiscales asignados como lote de terreno y bloque de departamentos situados en la Villa San Luis de esta ciudad, Comuna de Las Condes, provincia y región metropolitana de Santiago, inscritos, en fin, etcétera, etcétera. Se los destinó. Pero el mismo decreto señaló lo siguiente: si el servicio beneficiario, o sea, el ejército, no utilizare los inmuebles en los fines señalados o si los cediere a cualquier título, se pondrá término de inmediato a la presente destinación, bastando para ello el solo informe de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana de Santiago, que acredite cualquiera de las circunstancias antes señaladas. Y creo que eso pasó. Es decir, esto fue el año 91. Sí. El año 97, Pinochet anunció públicamente en la prensa que había vendido todos los terrenos, incluidos los edificios, a una inmobiliaria que fue la que en definitiva adquirió todo, demolió todos los edificios y construyó esa ciudad de lujo con edificios destinados a las empresas más opulentas, claro, que hay en este país, en fin, etcétera. O sea, sobre los bloques, sobre los cimientos, los bloques más dignos construidos en Chile, se levantó esta ciudad de fantasía. De manera que hay una complicidad de los gobiernos democráticos. Primero el gobierno de Patricio Aylwin, que dictó este decreto por el cual, si no se destinaban a fines habitacionales en institución, deberían devolverse a bienes nacionales. Y posteriormente, el año 97, durante el mandato del presidente Ruiz Luis Tagle, en que bienes nacionales, cuando Pinochet anunció públicamente esto, no recuperó esto, no lo objetó. Claro. No, es violento todo esto, pero señora Antonieta, ¿qué es lo que ustedes están buscando ahora con esta querella? ¿Qué es la reparación que ustedes están requiriendo? Sí, estamos nosotros buscando una reparación económica, porque el valor del suelo, de las casas donde nosotros fuimos desalojados, brutal e ilegal, forzosamente, no es el mismo de Las Condes. Y por ejemplo, nosotros acá en las poblaciones nosotros vivimos, que es en Conchalí. ¿Usted vive en Pedro Aguirre Cerda? Pedro Aguirre Cerda, tenemos en Conchalí, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Río, que Independencia, Renca, Lo Prado y La Granja. No tenemos vialidad, por ejemplo, por decir, no tenemos un consultorio digno, no tenemos una salud apropiada para nuestra gente, no tenemos educación, claro, por supuesto. Y entonces nosotros, aparte de eso, tenemos mucha gente que está enferma, mucha gente que nosotros falleció porque no teníamos posibilidad alguna que nos pudieran atender dignamente, no teníamos posibilidad alguna de nada. Entonces, por eso nosotros ahora tenemos que, gracias a nuestra escuela, don Miguel Launi, que nos buscó, aquí estamos presentes con él, y gracias, don Miguel, ayer que nos acompañó, que históricamente él nunca nos ha dejado, nos hizo los departamentos y nos buscó, y aquí estamos todos reunidos. Nos organizamos, recién nos estamos reencontrando, de encontrarnos que nosotros sí éramos vecinos en Las Condes. Muchas veces nos encontrábamos en la calle y no teníamos idea, pero gracias a don Miguel nos encontramos y somos alrededor de 600, 700 familias en las poblaciones y muchas más que nos faltan por encontrar. Pero el asunto es que nosotros necesitamos una reparación económica porque todavía nosotros, si hubiéramos estado en Las Condes, hemos tenido posibilidad de trabajar y tenido una educación y todo. Claro. Pero se nos presenta, por ejemplo, que tenemos mucha gente enferma nosotros. Por ejemplo, la Yolita Flores de Lo Prado, que no, se tiene que operar del corazón y por no tener un recurso no puede, está enferma la Yolita. Mi hermana que está con un 1/8 de riñón,
que es la Felisa, y si usted la ve no tiene nada, pero mi hermana está súper enferma, la Felisa. Tenemos gente en Renca que está enferma, está como paralítica porque no tiene movilización y para eso tiene que tener dinero para poder operarse. Y si nosotros hemos sido vecinos de Las Condes, si hubiéramos tenido opción. Por supuesto que sí, po. ¿Me entiendes? No me cabe ninguna duda. Entonces, por ende, nosotros nos quitaron todo ese derecho que nos pertenecía legítimamente a nosotros en el año cuando don Miguel, el presidente, nos entregó nuestras viviendas a nuestros padres. Y fíjese que en la mañana, hablaba con don Miguel afuera antes de entrar al estudio, que hubo un comentario bien preciso que yo encuentro que podríamos tomarlo en cuenta porque en la mañana en un canal de televisión se dijo que en Las Condes, en la Rotonda Atenas, hay unas viviendas sociales de 15 pisos, según una cantidad, ¿no? Y es para viviendas sociales, el nombre tiene como un contexto bien principal, bien... Sí. ¿Ya? Y el mismo que hizo esa vivienda social, que es la BIN, nos destruyó nuestro departamento. Absolutamente. ¿Me entiendes? Los destruyó. Entonces, Permitió que los destruyeran. que nos más bien, destruyera. ¿no? Entonces, Claro. eso, y una vecina ya cuando la entrevistaron en la calle, dijo, claro, y ojalá no sea lo mismo que le pasó a los habitantes de la Vía San Luis y que los destruyeron después. O sea, ya Las Condes tiene conciencia de que esto sí pasó. De que hubo un despojo. Es un despojo, pero fue terrible. Todos niños, nuestros papás, que muchos murieron, nunca nos respondieron por qué lo estaban echando. O sea, no tuvimos opción alguna, nada. Entonces, No, era eso o la muerte, digamos. Claro, y el gobierno tiene que responder. Y la gente que está ahora, que estuvo con los otros presidentes, qué sé yo, y los que están ahora con este tema de la nueva constitución, que todavía no llegan a un acuerdo legítimo para que nos puedan resolver este tema, y que todos podamos participar y nosotros elijamos a nuestra gente que sí nos va a entregar, a dar lo que nosotros queremos que se escriba, porque todos estamos viviendo esto acá en Chile. Digo yo una cosa, si a nosotros tanto nos costó entender por qué nuestros papás no dieron respuesta, que por qué no echaron allá de Las Condes, entonces que respondan ellos a sus hijos, po. Tal cual. Tal cual, le respondan ellos, oye, esto pasó y nosotros estuvimos involucrados, po, o sea, tengan cara para eso. No digamos tanto que vamos tanto ¿A la misa? a la misa y respondan, o sea, seamos, eso es la lealtad, ¿me entiendes? Seamos Digo yo, honestos. sea honesto, correcto. Entonces eso a nosotros nos queda como muy presente ahora, de que nosotros sabemos que cuando se esté el museo, con una historia viva, un testimonio vivo que pasó en Las Condes, nosotros queremos cortar la cinta con don Miguel porque él armó y tiene que estar presente, por supuesto. ¿Ya? Y estamos esperando una reunión con la subsecretaria que tiene todo el power de que nosotros sí queremos el museo lo más pronto. Entonces, eso es buenísimo y nos va a dar para tener la oportunidad de visibilizar esta historia, que no vuelva a ocurrir en Chile, que ya no se tome no mal en cuenta a las personas, que tomen en cuenta tanto comité de allegado, que con las inmobiliarias que no las toman en cuenta, porque no tienen un sueldo grande y tienen que tener por la inmobiliaria, que tienen que pagar esto, todo otro. Al final, estar en la inmobiliaria es como seguir pagando igual, aunque uno pague el derecho a la vivienda, pero igual seguir pagando contribuciones y eso es como pagar un dinero toda la vida. Pues, Sí, pues, absolutamente. No termina siendo propio. Entonces da Nunca. mucha pena con todo esto. Y tantos comités allegados que no han sido tomados en cuenta y que las empresas se toman los terrenos, compran o hacen acuerdo con los alcaldes para tener recursos para su comuna y terminan ellos siendo dueños del patio de cada sector vulnerable y ese impuesto lo pagan en Las Condes. O Muy sea, cierto. ¿me das cuenta? Claro. Seguimos siendo patio trasero nosotros mismos. Y por eso Las Condes tiene un Entonces, per cápita de pero por 1.200.000 supuesto. y todo el resto de 300.000 para abajo. Y eso tienen que tomar en cuenta Claro. que el valor del piso de las comunas Es que hemos muy desalojado es distinto al de Las Condes. Absolutamente. Entonces ahí diferente. va un tema de derecho humano, un tema de vivienda, un tema del valor, que lo mezclen todo, que lo sumen, lo multipliquen, ellos saben más de matemáticas. Pero nosotros sí lo necesitamos urgente y exigimos al gobierno que sí esto sea tomado en cuenta. Sería fantástico que lo Pero tomaran por en cuenta en supuesto, este por gobierno, supuesto, creo que estamos nos a harían, nos darían una alegría. Voy a leer algunos comentarios, Miguel, y le paso al tiro la palabra. Mireia Ancieta dice, brutal lo que hicieron. Amelia Enríquez, de este despojo se sabe muy poco, dice, casi nada. Y lo que se sabe es que la culpa la tenían los pobladores.
Perdón. Vicky Tapia dice, maravilloso hombre y profesional, no olvidar, no hay perdón ni olvido. Ana Cruz Gallegos dice, qué honor escuchar a sus invitados de lujo, el programa, hoy igual que todos los días, pero hoy se están luciendo, gracias. En YouTube, Ariela Díaz dice, no lo puedo creer, ya me entraron basuritas a los ojos, ¿hay algo que podamos hacer para apoyar esta demanda? Josefa Bastías dice, oh, clasismo, negocio por todas partes. Y Bruno Leiva, qué buenas estas historias para mucha gente desconocidas, gracias a la voz de los que sobran por difundirlas. Yo creo que, ¿a qué se referirán con decir que tenían la culpa Intentaron los culpar a los pobladores? trabajadores, seguramente esa pero la interpretación que le doy yo a lo que dice la... Porque en realidad está Que muy nos claro explique un acá poquito nuestra que hubo un auditora. abuso, que ustedes fueron sometidos a una aberración, que les... Yo me acuerdo de la destrucción de las casas, yo me acuerdo Eso fue en la perfecto década de del eso. 90. Exacto. Hay un estrés postraumático producto Total. de esto, que ustedes también tienen que ser responsables de quienes provocaron este daño. Y por supuesto que por más que hayan pasado también de a década, ustedes merecen una reparación. De todas maneras, don Miguel, ¿usted No, quería agregar algo? señalar un hecho casi pintoresco que ocurrió cuando el ejército vendió esto a la inmobiliaria que les digo. La inmobiliaria organizó una ceremonia ¿Ya? con motivo de que se iba a demoler el primer bloque. Invitó a la prensa, invitó a medio mundo. Yo Ahí. estuve presente. ¿Ya? Y allí Joaquín Lavín, con un casco en la mano, Qué se burla. subió Tan ridículo. arriba de un bulldozer para pegarle con la pala y empezar a demoler esos ilustres bloques que estaban hechos con un hormigón bastante significativo. Y la verdad es que el hombre hizo el ridículo, porque apenas Sí. arañó Me esos imagino. muros. Y se bajó tan muy absurdo. sonriente, como de costumbre lo hace él, y se tuvieron que subir 2 operarios con 2 equipos para empezar realmente a afectar a estos bloques. La prensa publicó pintorescamente en estos términos, tal como ustedes pueden ver ahí. En 15 minutos demolieron En 15 edificios. minutos ¡Qué demolieron mentirosos! edificios de 4 pisos en Las Condes, con golpes de retroexcavadora. Pertenecía a la población militar San Luis. Militar, no le O puedo sea, creer. la mentira de todas maneras. Oh, qué mentiroso se pasó. Un vecino que estaba presente declaró al Muéstralo diario a la cámara. a la segunda. A la segunda. El mundo está loco. Dice, los vecinos que tendrán que ser trasladados se quejaban amargamente. Se refiere a los militares de bajo rango que trajeron para reemplazar a la familia, que los echaron. Claro, que el año Bueno. 76 se instalaron ahí. Este mundo donde no está les loco, correspondió. dijo uno de ellos. Destruyen lo que está bien y los edificios nuevos, que son de cartón y plástico, se refieren a las casas Copeva, Claro. que en esos tiempos se habían inundado, se caen solos. Llevan más de una semana tratando de demolerlo y ahí está, por más que lo golpeen. Y en 15 minutos según ellos. ¿Lo puede mostrar a la cámara, don Miguel? El papelito. Para que se vea eso. Yo lo muestro. Aquí, por mientras. Es una metáfora de la memoria esa, por más O sea, que se la golpee, qué con mentirosos. máquina retroexcavadora, Qué termina ganando la memoria. Sí. Exactamente. Sí, yo hice yo tengo una casa del año 67 que está al lado de la Villa Frey. Nosotros hicimos una remodelación, las paredes eran tan anchas, que me acuerdo que salimos de la casa con mi marido y el maestro nos dice, cuando lleguen, esta pared ya no va a estar. Llego a la casa y habían hecho un hoyo así. Porque los ladrillos estaban Claro. puestos de otra forma, Claro. no podían, Era con no ladrillo podían botado. tirar. Era con ladrillo botado, de hecho, claro, ¿Cómo exactamente. se Entonces no construía se podía, antes? ¿cómo se Claro, construía antes antes? que la- Antes Y distinto. yo le quiero preguntar, Antonieta, ¿cuáles son los recuerdos que usted tiene de esos 4 años que alcanzó a vivir Mira, en la Villa San Luis? Mira, igual le iba a pedir un segundito con este tema, porque mira, yo estoy contenta aquí de estar hablando y me alegra mucho de yo no llorar, porque igual estamos haciendo un memorial con la señora Beatriz Busto, porque vamos con el tema de nuestro museo, y no hay palabra que cuando te nombran la Villa San Luis se te viene un reflejo, pero tristes. Si usted necesita llorar, llore nomás, Ya. porque lo entendemos. Fíjate que nosotros todavía soñamos con Las Condes. Soñamos de bajar la escalera, de jugar con los chiquillos
a la pichanga, jugábamos a las bolitas, que jugábamos a las reinas, siempre ganaban las mismas. Pero no importa, éramos niños y nosotros seguimos soñando que jugábamos la escalera. Nosotros teníamos hasta un patio de invierno en Las Condes. Mira el detalle, don Miguel, que me hizo hasta un patio de invierno para los niños. Teníamos mirada tanto para atrás del departamento y teníamos también, yo vivía en la calle Presidente Riesco. Ahí vivía yo, en el 5600, Block 4, en 3, porque vivía en las escaleras. Y fíjate que es doloroso pensarlo, es triste imaginarse volver. Nosotros hemos conversado con las pobladoras y pobladores, pero ninguno quiere volver a Las Condes. Porque fue un dolor, pero horrible. Nos quitaron el derecho de tener un áreas verdes, que es al frente, que antes era el Muricí, ahora el Parque Araucano, y todo eso nosotros lo disfrutamos. Porque habían canchas para jugar, había un caballero que cuando recién llegábamos a Las Condes, que venía la temporada de recolectar el tema de sacar, habían siembra de tomate y porotos verdes, y el vecino de ahí, que se llama Miguel Caballero, vecino, no me acuerdo, Miguel o Ramón, y nos silbaba y nosotros íbamos todos los cabros chicos, los vecinos, a sacar los tomates, los que quedaban, porque nos sentíamos cómodos con eso. Porque éramos niños, nuestros padres soñaban de tener un sueño para sus hijos, de verlos grandes, crecer y que tuvieran buena salud, buen de todo lo que aspira una familia. Pero nos quitaron ese derecho. Nos quitaron. Si alcanzamos a comenzar a construir huertos comunitarios. Sí, po. Imagínese. Que van a estar que ahora están tan de moda los huertos comunitarios. Están de moda. Pero y en ese entonces... nosotros no disfrutamos nunca el patio de la Rosa que tiene el municipio. Sí hemos ido con actos profesionales que nos han ayudado de recorrer el sitio ahí, con muchas transformes y cosas así, historias. Pero es doloroso porque nosotros no podemos cerrar ese capítulo. Somos niños y eso nos marcó. Bajamos la escalera y seguimos jugando. Íbamos al colegio a comprarle a los Picapiedra, a la señora Los Quiró, íbamos al Cuarto Centenario a ver el supermercado que había entonces. Nos quedaba cerca el consultorio en Cuarto Centenario con Nuestra Señora del Rosario. Claro. El hospital, fuimos todos bautizados y casados, la mayoría de los papás, en la Inmaculada Concepción, o en la iglesia que está yendo en el bosque, en Nuestra Señora del Rosario. Entonces, todo eso nosotros nos recuerda muchísimo. Y cuando nosotros fuimos a defender el edificio, que ahora es nombrado Monumento Histórico Nacional, y estamos esperando que sí sea museo, nos alienta, como que nos da una satisfacción de ver el único edificio de 27, pero nos da como alegría porque sí, ahí nosotros podemos matar, yo creo que un duelo triste, pero nos da alegría que sí nosotros vivimos ahí y que no haya sido bajo tierra como se había pensado anteriormente, que se levantó gracias a don Miguel y que ahora ese museo va a ser establecido y estamos contentos por ello. Entonces eso nos da pena, pero a la vez nos da un consuelo enorme. Pero seguimos soñando y que bajábamos la escalera, jugábamos a la bolita con las cabras, que a la pichanga, a la cheve también en esa época de niños. Y esos vecinos yo no los tengo a mi lado. Y nos estamos encontrando ahora después de 50 y nos estamos reencontrando recién. No tenía idea del Mauricio, ni de la Anita, ni Marcelo, ni la Gladys, ni la señora de Los Prados, la Bernardita, ni las chiquillas de Renca, ¿cómo se llama? La Marisol. Bueno, no nos conocíamos, pero esto nos ayudó a reencontrarnos y cuando nos preguntan, oye, ¿te acordáis de tal cosa? Oye, sí, oye, buena onda, oye, pero sí, que falleció. Pero ya estamos ahí en temática ya profunda de nosotros reconquistar lo que sí nos quitaron. Y que esto nunca más en Chile vuelva a pasar, porque es doloroso. En la dictadura a toda la gente, de ahí comenzó el tema de vulnerar a los sectores, porque nuestros padres se demoraban 10 minutos para llegar al trabajo, hacían su trabajo, 10 minutos para llegar a la casa. Hacía muchas más familias. Más familias. Claro. Entonces ahora los padres terminaban yendo a la casa, se iban 3 horas antes para llegar al trabajo y llegábamos, nosotros estábamos durmiendo, chicos, y nos criamos como prácticamente solos. Entonces digo yo, ¿cómo hablan tanto vulnerables si ellos nos quitaban ese espacio? Y donde más lejos te pueden echar, mejor. Allá. O sea, estáis mejor allá, tu perfil, pero el museo que se está
realizando. Don Miguel siempre lo dijo, tiene que ser integral, que el joven de allá de La Pintana, que el joven de La Legua, que el joven de Pudahuel, de todos lados se reencuentren en este sector. Porque somos miembros del mismo país, el que es creador, somos hijos de Dios. Y somos personas igual. Absolutamente. Entonces por eso nosotros necesitamos legítimamente que nos reconozcan el daño que nos hicieron. Y necesitamos nosotros que nos reconozcan la reparación, que nos tienen que dar esa reparación económica. Porque cuando nosotros llegamos a los departamentos que nos entregaron desalojados, los papás miraron los recursos que ellos tenían que arreglar la ventana, arreglar la cañería, que arreglar por aquí, arreglar por allá. Entonces nunca hubo plata como para hacer ni siquiera un cumpleaños o hacer un bonito año nuevo, una cosa así. Fue terrible. Y sabes tú que nosotros aquí en Pedro Aguirre Cerda hay evidencia que nosotros en Pedro Aguirre Cerda, la vecina del cuarto piso mojaba al tercero del segundo y quedaba la escuadra con las cañerías porque es un departamento que ahora tienen como 80 años de antigüedad, esos departamentos que habitaban los militares. Aparte dejaron con tremendas deudas, nosotros tuvimos que pagar nuevamente. O sea, ¿ustedes pagaron las deudas? Pagamos No las te deudas puedo y creer. pagar dividendos nuevos. No. Partiendo de cero. De cero. O sea, lo que pagaron los militares. Se pasó. chao. No, y está legítimo, está No en documento. reconocieron nada. No reconocieron nada. Y fíjense que nosotros, gracias a don Miguel, en el Qué año frescura más 2018, logramos cambiar las cañerías de Pedro Aguirre Cerda. Si después ustedes quieren mostrar la evidencia, como nosotros teníamos que entrar al baño con paraguas para ir a sentarnos al WC. Y no es broma, hay en las televisiones, hay evidencia que nosotros fueron a investigar todo eso. Y si don Miguel nos acompañó a Servio, se hizo con la señora Zabar. Claro. Paulina Zabar, y efectivamente la ministra, y nos cambió las cañerías, pero en Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo están las otras comunas también? Increíble. Porque de ahí empezó todo el ejercicio de reencontrarnos a través de Javiera Martínez y también don Miguel Launi. Así fue, no sé, así empezamos nosotros recién. Entonces es doloroso, te da Muy como... doloroso. Y la pa' vecina que Antonieta, pregunta no es ahí, ameno. ¿los pobladores tienen la culpa? ¿Estaba preguntando la vecina? Sí. ¿Pero en qué se refiere ella? No, es ¿Tuvimos que la no culpa? encontré A lo mejor, claro, no la tenemos explicación claro. de, Entendió. de que no, es que a lo mejor algo hicieron en televisión, algún O sea, reportaje. a lo mejor ella está dando cuenta de que se intentó culpar a los populares, pero en realidad Exacto. no sabemos. claro, no sabemos. diga eso. En YouTube, Giorgio Vargas dice, faltan muchas más historias del robo de las Fuerzas Armadas en dictadura en cada una de nuestras poblaciones, barrios populares de Chile. Recomiendo leer el libro La Caro, de Orlando Galvez Abrigo, en 2014. Josefa Bastías dice, era niña, fue brutal lo que hicieron. Franco dice, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia, dice una canción de León Gieco. Y Marta Zúñiga González, señora Antonieta, le mando un abracito grande Para y él también, cariñoso. muy fraternalmente para él. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Y gracias- bueno, y gracias a ustedes porque esto nos permite visibilizar más lo que nos pasó por y supuesto. también para que... Cuenten con nosotros. absolutamente, La gente, cuenten con muchas nosotros, gracias. vamos a estar por supuesto pendientes de lo que pase en los tribunales de justicia, porque se tiene que hacer justicia. Este año son 50 años del golpe militar, lo mínimo es que tengamos justicia, verdad y por supuesto garantías de no repetición. Y reparación. ¿no? Y reparación, por supuesto. Entonces, queremos que eso suceda y partir por cosas tan importantes como esto, o sea, es demasiado fundamental. Son personas que fueron despojadas de sus cosas. Hace poco también vimos que estaban recién devolviendo unas estatuas increíbles que estaban hechas, que estaban en el Museo de Bellas Artes, que estaban ahora por comodato en la Escuela Militar y que recién las están devolviendo. O sea, de verdad hay mucho que reparar todavía. Y mientras eso no suceda, las cosas lamentablemente pueden repetirse. Y eso no debería ser así. Y como usted lo recuerda, bueno, ahora tenemos un déficit de ¿cuántas viviendas, pues, don Miguel? Esto deberíamos de descubrir, ¿No es cierto? apoyar también al gobierno, apoyar también al ministro de Servio también, que podrían ver así, que porque hay tanto terreno tomado con fábricas de empresas que nos vienen a contaminar nuestro sector, porque quién sabe qué hacen, qué venden, y por qué lo ocupan, por qué no hacen viviendas sociales, así como Exacto. lo repitió el compañero Jaude también, que hizo viviendas sociales. ¿Por qué tienen miedo si nosotros los allegados están en las comunas? Y cuando quieren postular te mandan, pero para cualquier lado, para empezar de nuevo, más lejos de donde tú hiciste historia. Exacto. Donde uno tiene sentido de pertenencia. Pues yo quiero mi barrio, yo quiero mucho Por mi Pedro supuesto. Aguirre Cerda, mi población Alessandra, y la quiero mucho.
porque ya soy Ya de hiciste po. una vida ahí, Hice claro. familia, tengo una nieta, mi Pascal, mi única nietecita. Entonces, por eso que yo estoy contenta que esto ustedes nos permitan que ustedes sepan también cómo Visibilizar. visibilizar eso. Absolutamente. Y vamos a seguir visibilizando, por supuesto, todo lo que necesitemos hacer. Vamos a estar pendientes entonces de lo que pasa con esta querella. Primero la admisibilidad y luego, por supuesto, que siga adelante. Así que nuestro apoyo, por supuesto, siempre aquí en La Voz de los que Sobran. Con esto terminamos el programa del día de hoy, Rodrigo. Es verdad, gracias a don Miguel también. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas a ustedes. Gracias, Como Antonieta. siempre, además Gracias. presente cuando tiene que hablar de cosas tan Y gracias a la comunidad. importantes. Y gracias a la comunidad que siempre nos está apoyando, por supuesto. Así que un abrazo para todas, todos, todes. Y nos reencontramos mañana, como siempre, a las 10 de la mañana con más de La Voz de los que Sobran. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, muy amable.